Buenos, buenos días al doctor Octavio Flores Hidalgo, doctor en arquitectura, a quien invitamos cotidianamente a charlar, a platicar un poco sobre los asuntos de la ciudad, el urbanismo, la arquitectura, todo este asunto que pues es importante. Quizá muchos programas, muchos medios periodísticos no le den trascendencia a esto, pero pues, el arquitecto tiene un papel importantísimo. Y me surgió hoy la idea de esta charla con base en un video que subió el arquitecto Francisco González Pulido del atelier que hizo el diseño, el proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y que el día que lo inauguraron, el 21 de marzo, por la tarde subió un video de veintitantos minutos. No lo pongo todo, no lo podría poner todo, sí lo puedo poner, pero no sé a quién le interesará, donde dice: esta es la voz del arquitecto. Y me gusta la frase, la voz del arquitecto, porque fundamenta su dicho en que él es el autor de un proyecto, de un diseño, y dice: y no se sujetó a lo que yo diseñé. Octavio, muchas gracias. Esa es la introducción, la voz del arquitecto. Los arquitectos hablan, no necesariamente con sonidos, con las palabras, sino con sus diseños, el proyecto que presentan. Esa es su voz, eso es lo que ellos piensan. Claro. Y quizá para entender, cuando se hace un proyecto, ¿en qué se piensa? ¿Cuáles son los elementos que se toman en cuenta para un proyecto? Fíjate, querido amigo Jesús, la voz del arquitecto, como bien señalas, es la expresión espacial, ¿no? Es cómo traduces la demanda y las necesidades de un momento, de un tiempo, de una sociedad, en un espacio que vas a empezar a confinar, a darle forma, a hacer plástica, a reflejar una cultura, a reflejar unas necesidades, unas intenciones, en un sitio específico, con una demanda específica y con la idea de llevarlo y que trascienda en el tiempo, ¿no? Sin pretender más que traducir a una sociedad, ¿no? Porque hay quienes, también pasa, quieren el protagonismo. Pero que lo vamos a ver ahorita en la plática con respecto a este aeropuerto. Pero independientemente de esta postura, desde lo político, desde lo económico, lo social, lo artístico, eh, en fin, de diversas condiciones, el arquitecto como orquestador de ideas debe de tener muy claro que debe de permitir, independientemente de transferir las intenciones del proyecto, la participación de los especialistas más adecuados para poder concretar algo de calidad, para ofrecerlo al cliente. Si nosotros hacemos una vivienda, pues buscas un estructurista, buscas a algún especialista en algún tipo de instalaciones, en el caso que así lo requiera. Así va a crecer en demanda y complejidad en función del tamaño del proyecto, como en este caso el aeropuerto, ¿no? Entran muchísimos especialistas que hay que poder aglutinar y articular para lograr generar un proyecto de calidad de acuerdo a las necesidades y demandas de una sociedad en un momento dado. Entonces, creo que ahí, en esta concepción que empezamos a construir y que nos lleva un buen rato de esfuerzos, que es después llevarlo al papel y del papel llevarlo al espacio, es una forma, ¿no?, de interpretación, es como tú puedes concretar una idea y materializarla. Eso no es nada sencillo, no es, no es un trabajo fácil. Sabemos que desde la visión de las competencias de tuning en cuestión de los procesos de formación, el arquitecto se encuentra en cuarto lugar de complejidad en los procesos de conocimiento. Primero vas a tener, bueno, en tercer lugar, vas a tener a todos los que se dedican a la astrofísica y esas dimensiones. Después van a tener a los de los médicos y toda su área, y después estamos los arquitectos. En la complejidad, digo, sí tenemos cuestiones de ingeniería, de matemáticas, etcétera, pero también tenemos la cuestión artística y creativa, que eso aumenta la complejidad y sobre todo en estos procesos de gestión y de diálogo con la sociedad. Entonces, creo que desde ahí hay que entender que esta voz del arquitecto es una voz
llena de complejidades que trata de traducir de alguna manera a una sociedad y darle sustento bajo una visión compleja, que a veces eso en los políticos o en las sociedades desconocen. Y entonces minimizan, ¿no? Échate un planito, échate un dibujito, hazte una propuesta, pero no ven la carga teórica, social, cultural que implica hacer una propuesta espacial. Entonces ahí es esa forma de minimizar algunos procesos, también está reflejado por procesos de mala calidad de muchos de nuestros colegas, ¿no? Que han minimizado esta situación, ¿no? O de muchos políticos que te piden de regalado el proyecto con darte la obra y pues ya no le metes emoción a hacer ese proyecto, pues con tal que me dé la obra, pues hago cualquier cosa, ¿no? Y no le invierto. Entonces, creo que ahí hemos perdido mucho espacio el arquitecto en realmente que esta voz tenga autoridad, ¿no? Y creo que en este caso, Francisco Pulido Letelier ha establecido con mucha vehemencia esta voz clara, manifestándose y deslindándose de qué es lo que pasó en este aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿no? Con su propuesta, con su proyecto. Es un señor arquitecto, o sea, Sí, no sí, es un arquitectillo, conocimientos es un señor internacionales, arquitecto, ¿no? así es. Claro, Me pongo un poco en el plan del escritor, del novelista, que se enfrenta a una hoja de papel en blanco. Tienes la correcto. máquina de escribir, hoy día la computadora, y tienes una hoja en blanco que tienes que poner el negro, la letra negra, tienes que ponerla para ir construyendo una idea y que la sometas a la consideración de quienes la leen. El Así es, arquitecto tiene frente a sí un terreno en breña, baldío, claro. con accidentes geológicos y con condiciones climatológicas y con, no sé, una serie de cosas que ustedes definen muy bien. Y a partir de eso, el arquitecto tiene que concebir Ujú, un diseño que sea amigable con el ser humano, amigable con el uso que se le va a dar al edificio, que reúna las condiciones, las características de seguridad, en este caso es un aeropuerto, de ujú, diseño, de congruencia con la historia del sitio en donde lo estás haciendo, claro. de cómo aprovechar el terreno, esto de que si la orientación da de aquí para allá o de allá para acá, esas cosas que si el sol sale por aquí o sale por allá, y que el aire sopla para acá y sopla por el otro lado. Todo esto forma parte de una serie de valores que el arquitecto tiene que ponderar Correcto. y ponerse a hacer un diseño. ¿Qué sucede cuando este diseño, que imagino que no será, sácate el diseño que hicimos para Tailandia y sácate otro que tenemos ahí que no nos compraron en Berlín y uno que se nos quedó por allá de Valsequillo y vamos a ver, juntamos ahí todos estos y hacemos algo diferente? Se trabaja sobre cada uno de los diseños, sobre cada uno de los proyectos en relación al espacio que se tiene. Y cuando Francisco González Pulido dice, no responde a lo que yo diseñé, ¿qué pasa ahí? ¿Es una manera de quitar la responsabilidad del error de diseño o del mal pues, funcionamiento, si es que lo hubiera, no lo sé, o de las fallas, o qué sucede cuando un arquitecto dice, pues sí, yo hice el proyecto y ahora te pondré algunas fotografías que comparan lo que se hizo con lo que se proyectó? Dice, yo eso no, yo ahí me abro. Fíjate que es muy delicado, estimado amigo, Es porque delicado. muy delicado. Cuando uno concibe un proyecto, lo concibe de manera integral, lo concibe desde la ingeniería, lo concibe desde las instalaciones, ingeniería estructural, ¿no? Desde las instalaciones especiales, las instalaciones agua, drenaje, redes de comunicación, etcétera, que es muy complejo en este caso las redes de comunicación, la especialización de los sistemas de cimientos, etcétera. Vas a encontrar geólogos, estructuristas, expertos en distintas áreas, y tuvimos que meter hasta arqueólogos ahí en el aeropuerto con la presencia del mamut. Claro. Entonces, te van generando sorpresas el proyecto. Y si tú no tienes bien concebido el proyecto del inicio y lo empiezas a modificar, es claro
que el presupuesto va a cambiar, porque salen cosas extraordinarias que no estaban contempladas en el proceso original. Y al no respetar el proyecto original, bajo la autorización del arquitecto, el proyectista o los especialistas en costos y demás, a la mano de él, pues siempre va a haber una alteración terrible y por lo tanto los resultados van a cambiar. No se respeta el proyecto, es como tocar una melodía en otro tono, en otras condiciones, pues se oye totalmente distinto y no la reconoces. Entonces ya no es la obra del autor, es una modificación del autor. Y entonces en eso, pues yo ya no me puedo ser responsable de los resultados si tú cambias más del 20% de mi proyecto. O sea, Entonces, si hay sí, un porcentaje que se pide, cuando se hace esto hay una firma de un contrato hay firma de contrato de o sea, yo proyecto hago el proyecto, acá lo entrego, me lo sí, pagas, no sé cuánto vale un proyecto de esta dimensión. sí, sí, Me imagino se da una especie de plan maestro de la sí, ejecución, entran sí, los constructores tienen que sujetarse a esta serie de normas de materiales, acabados, todas estas correcto, cosas, ¿no? Que tienen que ver claro, con la concepción final o la concepción global de todo un proyecto. Y cuando no claro, se claro. respeta, entonces ya no hay responsabilidad de pago. O sea, no puedes decir, como en algunos casos, es que es error de proyecto, como No. la línea 12 del metro Ujú, o cosas de este tipo, o el Tren Maya, ahora que también está sujeto ahí a algunas observaciones. Eh, Hay un artículo, te lo voy a poner por aquí. Te lo hubiera mandado, se me olvidó mandar. no te preocupes. Tiene que ver con el tema, dice fotos. Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles antes y después. Así era el Ujú, diseño original de Santa Lucía contra el actual. ujú, La ujú. carrera, entrecomillado por la construcción de la IFA, incluye a dos arquitectos, José María Riobó, que aquí entre nos es el amigo del presidente, Ingeniero. Riobó Ujú, es un ingeniero, y Francisco González Pulido de FGP Atelier con sede en claro. Chicago. Y aquí está la fotografía. Dice, ¿recuerdas cómo era el diseño original de Santa Lucía que contamos? Del lado izquierdo tienes lo que hay, ¿no? Claro. Y del lado derecho, el diseño original del proyecto. Dista mucho. Sí. Digamos que no se parece en nada en términos Bueno, generales. fue una cuarta parte y puedes Claro, ver que claro, ahí son de las terminales de los aviones. claro. Vamos a ver qué es el lado lateral, en la parte superior, lo que se está representando. Esto de aquí. Y sí, sí. Sí, Y no porque es son creo la que 5 totalidad, ¿no? etapas o 3 etapas o algo así. Sí, 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 son varias, sí, es correcto. A- Y bueno, a- quién sabe cuántos Tienes realmente van a ser. desarrollo inicial, el del Sí, lado correcto. derecho, y el proyecto original. Ujú, ujú. Acá tienes otra. Sí, la esquematización es muy distinta, ¿no? Es muy distinta. Esto lo entiende hasta alguien que no ha ido nunca a la universidad. Sí, sí, definitivamente. Esta es muy significativa porque tiene que ver con el diseño en imagen general Ujú, de las llegadas de donde entran los aviones, los cajones, no sé cómo les llaman. ujú, Esta que es como una caja de zapatos, correcto. y el otro que tiene un diseño ahí muy atractivo, muy moderno, pues muy bonito finalmente, ¿no? Los Sí, andenes de los aviones. Esta también es interesante, el, el grueso de las traves, o no sé cómo les llamen, el volumen, ujú. las Sí, la variaciones estructura cambia mucho. cambia mucho. Ujú. Se respetó bastante el sistema de cimentación. Sí, Eso sí, una eso lo maravilla. dice él, pero mira esta, por ejemplo, en el lado Ujú. izquierdo tienes cómo quedó. Sí, como terminal de camiones. Y del lado derecho tienes el diseño original, la maquetación que hizo Francisco González Pulido. Sí,
Sí, Y no, es sí un se experto en nota, manejo de tecnología, ¿no? sí se nota o sea, la del lado izquierdo es como la versión patito de una versión 3.0, ¿no? claro, Del, claro. del diseño. Ahí hay otra donde te decía yo de los gusanos, esta cosa Ujú. para las Para puertas alimentar a los de aviones, sí. embarque. Ujú. Pues, el diseño es totalmente diferente. No, se ve leguas, ¿no? Es en transparencia, esa calidad espacial, Claro, este claro. manejo de la articulación social, ¿no? Hay elementos que se respetan que tiene claro que ver con la parte de un funcionamiento de un aeropuerto, que eso Sí, no puede cambiar. Sin embargo, plásticamente ha sido modificada y eso lo único que va a provocar es que no es el proyecto ya, o sea, es una unidad comercial manejada por el Estado bajo una visión parcializada por el grupo constructor. No vamos a tener esa transferencia adecuada del conocimiento si no se trabajó a la par. Te voy a poner un caso muy sencillo. Cuando se construye un edificio como fue la zona de Audi, o podemos hablar de muchos otros, que viene con un proyecto extranjero, eh, inglés, alemán, el que tú quieras, debe de haber un par en México que lo traduzca, que tenga el nivel de conocimientos, que tenga el sistema de trabajo de esta firma europea, americana, la que sea, para traducirlo y supervisar que eso se dé con respecto a proyecto, aceptando cambios del 20 al 15% cuando mucho, que no afecte a las condiciones técnicas del proyecto original. Es decir, yo puedo modificar un poco la plástica, algunos elementos, siempre y cuando no afecte al proyecto original. Para esto hay una tecnología ahora, que es una herramienta, que es una idea de forma de llevar los proyectos, se llama BIM, que es una cosa pequeñita comparado como ahora ya se manejan las grandes firmas para poder administrar un sistema. Y ahora en México se está volviendo obligatorio utilizar este modelo de trabajo BIM, pero resulta que no todos le saben entrar, no saben usarlo, no saben cómo, entonces tienen que contratar gente para que lo puedan hacer. Pero además tienes que estructurar y coordinar todo ese proceso. De aquí a que te da la capacitación de ese equipo, pues te empieza a rebasar el proyecto. Y eso es parte de lo que pasa en el caso del aeropuerto. Esa forma de traducir lo que trajo Francisco desde Chicago a lo que pudo traducir en México y manipularon a su manera con una visión, dime quién le dice que no un militar de alto rango, pues lo quiero verde, oiga, pero el proyecto es lo quiero verde, se acabó, se pone verde, ¿no? Entonces, esas decisiones tienen que ver también con una lucha de egos. Si Riobó hizo un segundo piso en la Ciudad de México y sigue haciendo cosas asesorando con criterios de los 70s, pues obviamente los resultados van a ser así. Entonces la imagen es lo de menos, simplemente que funcione. Y entonces nos empezamos a enfrentar con condiciones que se fue tu audio. no van a respetar, ¿y se escucha? ¿Sí? Ya, sí. No van a respetar el proyecto original porque va a entrar en una lucha de egos. Eso es terrible porque la política empieza a entrar en el papel del diseñador. Y eso si no está garantizado dentro del contrato, de los procesos de supervisión y del control del proyecto, por lo que entiendo con Francisco, solo le pagaron el proyecto, no el control y supervisión del proyecto. Eso es Y lo que entonces él dice. Eso es lo en que él ese dice, sentido, o sea, yo no había visto, no lo tengo en la mente, el comentario de un arquitecto sobre un proyecto de una obra pública que dijera no responde a lo que yo proyecté, a lo que yo diseñé. No me acuerdo haber visto algo similar, ¿eh? bueno, es que desgraciadamente en nuestro ámbito se genera la negociación previa, ¿no? Ya. Eso es uno de los grandes problemas, ¿no? Ahora, Entonces, no es una confrontación entre la concepción arquitectónica
y la parte de la ingeniería de construcción. Sí, sí es un confrontamiento claro por la falta de respeto de dicha concepción como arquitecto, ¿no? Si tú te presentas una idea y el ingeniero me dice, lo siento, esto se hace así, generalmente hay una falta de respeto y comunicación entre especialistas. Y como no hay nada que de alguna manera amarre ese proceso, ¿no? Que dé esa certeza, pues hay una ruptura en lo que se plantea y lo que se va a hacer. Eh, Amigos míos que han estado trabajando para ese aeropuerto, tanto en proyecto como en obra, pues se ve que es todo en prisas, todo en una dinámica muy ágil, muy fuerte. Los militares son excelentes, ¿no? Para administrar tiempos y En movimientos, logística son en únicos, ¿no? logística, ¿no? Sí. Pero en eso, en calidad y que vivan de la construcción, hay una gran diferencia. Y que estén actualizados, hay otra gran diferencia, ¿no? Entonces, hay que tener claro que para ciertas cosas son expertos, pero para otras no, y van a depender del civil. Y en ese proceso de comunicación no es la misma forma de trabajar. Entonces, vamos a tener, obviamente, cotos de poder, cotos de desarrollo, en fin. Y independientemente de eso, el planteamiento que claramente establece Francisco en este proyecto es un planteamiento de visión integral que si para poder funcionar este aeropuerto requieres toda una red de comunicaciones, tienes que tener una red clara de manejo del territorio, tienes muchas condiciones que hay que cumplir, no solamente el proyecto en sí como un ente aislado, sino es un ente que va a alterar la dinámica de una ciudad y de una zona metropolitana, cosa que hasta la fecha el Mexibus y el tren que estaban planteando no está concretado. ¿Cómo garantizas la dinámica de movilidad en el sitio y la eficiencia en el servicio? Ahorita solo tenemos unas cuantas líneas nacionales operando en Sí, el sí, sitio sí, sí, sí. y eso, pues si no respetan un proyecto de estas magnitudes, que también es evidente en la lectura internacional, pues va a ser muy difícil conseguir las credenciales completas en tiempo y forma, ¿no? Y eso Estamos implica un hablando alto costo. de la primera etapa. Sí, Es de suponerse que las siguientes etapas menos corresponderán o se alejarán más del proyecto inicial. claro, claro. Claro, van a empezar a hacer adaptaciones en función de la demanda y de las posibilidades que tenga el Estado. Los costos han cambiado mucho. Y voy a hacer así como muy claro, los procesos de inflación y los procesos de sobrecostos que hay ahorita en la construcción, está hablando que desde hace 10 años, con lo que haces hoy una casa, hacías 3, hace 10 años. Ahora, en el caso del aeropuerto, con la tecnología que depende, pues realmente los costos se nos disparan de manera importante. Entonces, entre más tardemos en hacer etapas en este aeropuerto, cada vez más costos van a elevar y por lo tanto vamos a bajar las características plásticas de diseño e incluso sacrificar algunos criterios técnicos para poder lograr concretar la obra, que eso es lo que es un gran riesgo, lesa manejo de la calidad. Y hay que entender, México es el segundo país a nivel internacional que más demanda tiene de turismo internacional. Entonces, ahora, ¿no? Por el momento. Entonces, esto, pues, se va a mermar claramente. Tenemos 3 aeropuertos en la zona metropolitana, que es la ISM, ¿no? El de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles y el del Estado de México, que de alguna manera tratan de hacer una articulación. El presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas de México claramente explicó que este es un proceso altísimo de deterioro de las condiciones ambientales de nuestro territorio y que tenemos que plantear claramente la posibilidad que nuestros aeropuertos internacionales no se concentren en la zona metropolitana para mejorar las condiciones, ¿no? Ambientales de nuestro país. Cuestión que no sea, seguimos jugando a la sobreconcentración en la zona Eso megalopolitana. es fíjate qué interesante. Esto que tú estás diciendo lo leí en una columna que escribió a los pocos días Leo Zuckerman. Mm, Leo Zuckerman
que está casado con una poblana, por cierto. Leo Zuckerman pues, viaja muchísimo, anda en todo el Mm, mundo, da conferencias, a Estados Unidos va cada rato. Es un claro. cuate que anda en avión, o sea, sabe lo que son los aeropuertos, porque también para hablar de aeropuertos hay que haber Que visitado, vivirlos. por lo menos ser viajero o haber sido turista en las ciudades en donde hay grandes aeropuertos. Si Claro. no, pues tampoco tienes ningún nivel para Parámetro. opinar, ¿no? Digo, te puede Claro. gustar o no gustar o lo que tú quieras, pero si comparas el aeropuerto AIFA con el aeropuerto de Huejotzingo, o sea, no es el nivel de competencia, ¿no? Estás hablando de que este es un aeropuerto diseñado para competir con el de Dallas o con el de Claro. Atlanta o el de Frankfurt, que es un aeropuerto impresionantemente grande. Ya no te digo de Ujú. los de Asia porque nos vamos a otro mundo. Pero bueno, Sí, claro. citas un asunto que Leo Zuckerman lo destacó en su primer comentario sobre la obra. Lo terminaron en tiempo, pero no resuelve el problema para el que fue construido. Ah, no. Ese es un tema que resulta que, oye, fíjate que no nos alcanzan los baños para los niños porque a la hora de ir a la escuela, pues nos peleamos por ver quién se baña primero y a veces fulanito se tiene que ir sin bañar porque ya no alcanzó el agua. Y si tuviéramos 2 baños más o 3, o pusiéramos un hidro, pues a lo mejor ya podemos solucionar el problema. Y resulta que te pones a hacer un baño a todo dar, enorme, con tina, pero no compraste el hidro. Claro. Entonces, pues no solucionas el problema, ¿no? O no tienes agua. O no tienes agua, tienes el hidro, pero no tienes agua, o la cisterna no funciona, o qué sé yo. Bueno, o sea, el aeropuerto se concibe para quitarle carga al Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Ese es el Ujú. objetivo fundamental, tengo Claro, entendido, ¿no? claro. Ese es. Y Que ya no entonces, tiene la pues, capacidad, claro. ya está saturado, ya tiene problemas. Y haces uno, pero resulta que no vas a poder quitarle la saturación al otro hasta dentro de 3 o 4 años. Es ¿A correcto. dónde está la solución? Bueno, te voy a leer un parrafito muy simpático que dice, en el trayecto del paso por las elecciones presidenciales, una consulta ciudadana, el uso del ejército como la gran constructora de México, más 150, más de 140 amparos, 4 meses de retraso en la construcción y poca transparencia en el proceso para en 2022 develar la placa de inauguración en medio de una veda electoral. ¿Qué nos habla esto? Esto salió el día 1 de abril, es una publicación de obras, que es una revista de construcción que muchos nosotros hojeamos, que está dedicada a eso, desde los cimientos hasta el despegue, AIFA, ¿no? El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿De qué está plagada esta obra? O sea, está Hay una plagada de frase, política, de sí, imagen, de hay una cuestión que no tienen que frase, ver la función. hay una Ujú, frase, no sé si la recuerdes en el video que hace González Pulido que te mandé. ujú, Hay una frase que a mí me resume todo el tema. Cuando habla del museo, cuando habla del ujú. museo de sitio de los mamuts, cuando habla de la parte del acabado, de la plaza, no recuerdo cómo se llamaba la plaza que él había diseñado, y dice, debo decir que se optó por el folclore en lugar de la cultura. A mí Totalmente. me parece demoledora la frase porque sitúa la verdadera concepción y la distancia que hay entre una y otra cosa. Fíjate que esto es trágico en todo el país, Trágico. ¿eh? Sí. Es trágico en todo el país. O sea, le estamos apostando al show, al folclore, más allá de la profundidad de lo que es la cultura mexicana. O sea, va más allá. Sí, el Museo del Mamut dicen que es soberbio. La verdad, no he tenido oportunidad de visitarlo. La idea es hacer una visita pronto con Sí, el equipo fíjate de la que universidad. yo estoy tentado a hacer lo mismo. Sí, tenemos una buena invitación al interior de la gente que trabaja en aeropuerto para visitarlo por parte de la universidad, de la UPAEP. Ujú. Y creo que sería muy valioso para ver cuáles son los resultados. Pero esto que señaló Francisco
es evidente, no estamos dando una imagen internacional, estamos hablando de un México profundo de los 70s, que ya se había citado antes, de esta imagen de folclórica, que sí es parte de México, pero no desde una visión de una postura cultural fuerte, arraigada, que se tendría que ver desde la arquitectura y la plástica, ¿no? Yo estoy de acuerdo y acepto que hayan retirado el aeropuerto de Texcoco. Era inviable. Era inviable porque el mantenimiento nada más de ese aeropuerto iba a ser altísimo, de altísimos costos, por la forma en donde está. Si vamos y recorremos la carretera que alimenta a ese aeropuerto, ¿no? Esa propuesta de aeropuerto, vamos a ver que es inestable como ella sola por las características del suelo. Y hubiera sido mucho más caro estarlo en mantenimiento que la pura construcción. Ok, estoy de acuerdo en esa parte y en muchas otras, que incluso Francisco está de acuerdo. Falta de estudios, de especialistas que respalden las tomas de decisiones, hacer la obra y la propuesta rápido. Todos los problemas que tuvieron que negociar para hacer traslados salieron carísimos. Ese es un hecho. ¿Cuántos en esta denuncia de corrupción, cuántos de esos están detenidos, Sí, vigilados? Nada. O sea, esta es una cuestión de capricho que es muy peligrosa y eso tiene que ver con nuestro folclore, porque lo hacemos más por show, ¿no? Sin algo de fondo, sin algo de respaldo que realmente ejemplifique la calidad de la arquitectura y la ingeniería de México. De alguna manera está claro en la cimentación, en la torre de control y en esas condiciones de los elementos que están sí. en el aeropuerto, pero no son suficientes. México está ganando premios en arquitectura en otros países. Nuestros arquitectos en México siempre han sido, pues, algo sobresaliente a nivel internacional, gracias a todo este bagaje cultural Bueno, pues ahí que tienes olvidamos. la presencia de este González Pardo en Chicago, ganando concursos y proyectos a nivel internacional. Hombre, Claro. te voy a poner, Adelante. hoy ando como gallina, por estas cosas. Un amigo mío, un tanto escéptico de estos temas, tuvo que viajar a Cancún. Ok, Entonces, pues no le quedó más que ir al aeropuerto. ya. Voy a poner. Me lo mandó el viernes. Ujú. Qué bárbaro. Esos colores verdes y rojos, Mira, Jesús bueno, Manuel hicieron una réplica del solario maya. Bueno, le llaman calendario azteca, ¿verdad? Pero es un solario maya, Ujú. según datos históricos. Todo está vacío todavía, ¿eh? Apenas están poniendo locales de comida y alimentos. Claro. Mira, muy pocos lugares para comer. El Starbucks está cerrado. Bueno, es una ventaja. yo también pensé lo mismo. Luego me mandó, no sé si está el otro video, me mandó dos. Ahí está. Mira, El de los podotáctiles, este. de los baños, ¿no? De la lucha libre y todo eso rollo. El del ferrocarril, Es del ferrocarril. Como camarógrafo, mi amigo se muere de hambre, man. Bueno, es que yo creo que había algo ahí que no podía presentar. ¡Ay, esas lámparas! No puede ser. Qué bueno que las viste igual que yo. O sea, esto las ves en Irrisorio. Home Depot. Estaban en Sí, oferta. irrisorio. No, qué Estaban en horror. oferta, pero esto es lo que González Pardo dice, se optó por el folclore en lugar de la cultura. Eso ¿Qué es muy onda triste. con esto? Qué horrible. Bueno, A mí me parece que esto es así como que el resumen, ¿no? Porque la parte de la entrada y esto parece ser que es muy, muy bueno, pero pues te topas con el asunto del farolito que dices, ¿qué onda, man? deja el farolito. Ahí se ven que las vías del tren y no sé qué cosas. A ver, una cosa en la concepción del diseño es la interpretación de los valores del ferrocarril, del tren, de todo lo que hay detrás para poderlo construir, a ponerlo como tal. O sea, eso ya es una burla. O sea, es caricaturesco.
hay que ir más allá. Si tú vas a las estaciones del tren en Europa o en es una interpretación en la cultura donde Bueno, se ve el tienes uso del la, acero. la, Cosas. la estación, creo que todos los mexicanos que han pasado por Madrid han visitado Atocha. Atocha es una Algunos belleza. para tomar el AVE o para tomar en cercanías o simplemente para ir a ver el área esta de la especie de invernadero que hay ahí dentro. Claro, Ese es un ejemplo. Ya no te digo las de París, ya no puedes es otra meterlos cosa. en otro asunto. Pues vamos a otro punto. Pero la de Atocha me parece que sería el Sí, ejemplo. ¿no? Atocha es bellísimo. Sí. Y es una interpretación, o sea, no es ponerlo. O sea, ahí caemos en el folclore que dice Francisco. Es cómo lo interpretas, cómo lo haces sentir, cómo Sí, haces vivir a la gente. sí, Y se necesita nada sin más duda, sin duda, algunos rasgos. No sin necesitas duda, gastar en sin duda. caricaturas. No Mira, necesitas poner esos faroles terribles, ¿no? Eso es cuando triste. eres turista, cuando eres aficionado a viajar, que es algo así más que un hobby, la carta de presentación de un país es su aeropuerto cuando llegas por ¿Dónde avión, te recibe? Claro, estación de tren cuando llegas por tren, o la aduana de entrada si entras por carretera a la caseta donde te claro. reciben, ¿no? Las puertas. Exactamente. Cuando tú llegas a un aeropuerto que se dice internacional, esperas ver ahí, pensaría yo, el resumen de las capacidades de la sociedad que ha construido esa nación. Así es. Su inteligencia, su conocimiento de la cultura, la trascendencia de sus valores, su identidad colectiva. Ujú. Su identidad Ahí colectiva, está. que es un tema que yo creo que se ha perdido totalmente. Y ahorita te voy a pasar a otro tema. Es el reflejo, Aprovechando ¿no? que estás, te voy a pasar a otro tema. Pero, bueno, no sé si tengas tiempo, si no, yo me Ah, pongo claro, horas a adelante, platicar adelante, contigo, adelante, man, ¿no? me encanta Sí, platicar no. contigo. Pero, o Gracias, sea, igual. llegas a eso y dices, Chihuahua, con razón los alemanes se levantaron después de la Segunda Guerra Mundial cuando ves Frankfurt, el aeropuerto internacional de Frankfurt. O con razón los Países Bajos le han ganado terreno al mar cuando aterrizas en Ámsterdam y tienes que pasar, pues casi no sabes si vas a caer en el mar o vas a caer encima de una autopista. Sí, 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 sí. Impresionante, Sí, sí, es. impresionante, ¿no? O cuando llegas a El Cairo y resulta que dices, chin, pues sí, las pirámides y toda la cultura egipcia Se y refleja en. sí, pero hoy día viven los ciudadanos de Egipto viven bajo condiciones totalmente diferentes a las que le Distintas. dieron la grandeza que hoy tienen. Entonces te encuentras con un aeropuerto que bien pudiera ser una terminal de camiones de Iztapalapa. Así de simple. Entonces, ¿por qué razón no se cuida esto? A mí me parece que hay un pendiente con la historia, hay un pendiente con la sociedad mexicana. Si hay arquitectos que han logrado trascender el orden nacional y se sitúan en el orden internacional, cuando un visitante llegue al aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿qué pensará de la Academia de Arquitectura? ¿Qué pensará de la producción de profesionistas, profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, del diseño de interiores, de todo esto? Fíjate que estás tocando un punto que es una discusión constante con el Arquifer, con Jorge Rosete, con Lolita Dib, etcétera, ¿no? Y con la Academia Nacional de Arquitectura, ¿no? ¿Dónde estamos parados en la arquitectura en México? ¿Dónde? ¿Estamos haciendo arquitectura regional? ¿Estamos haciendo arquitectura internacional? ¿Cuál es nuestra identidad? Bueno, hemos perdido condiciones desde Ramírez Vázquez, desde, ¿cómo se llama? Agustín Hernández, etcétera, que trataban de buscar ciertos elementos de identidad histórica para reinterpretarlas desde la cultura y aterrizarlas. Ahora tenemos arquitectos internacionales, tenemos locales, tenemos regionalistas, pero no nos terminamos de poner de acuerdo cómo queremos nosotros proyectarnos al mundo. Y si tenemos gente como Francisco Pulido, como Arditi, como Kalash, como Broyd, etcétera, Adrià y demás, que tienen esa visión internacional, ¿por qué no apostar
por ellos para dar esa puerta y los regionalistas para trabajar en otras puertas. No nos estamos ayudando. Y eso tiene que ver con este desdén hacia la arquitectura y apuesta al folclore y apuesta a la falta de formación y de visión de lo que le incrementa el valor y le da una posición distinta, una arquitectura bien hecha. Porque eso es clarísimo. Tú vas a comprar una obra de arte y ves la firma, independientemente de que te guste o no, ves la firma y sabes que eso tiene un valor agregado en el tiempo. Así es la arquitectura. Si está bien hecha y tiene buena calidad, pues eso le da un valor agregado a tu proyecto desde tu propia identidad, de tu propia apropiación, desde el propio crecimiento y desarrollo de la persona para vivir mejor. Y eso no lo estamos teniendo claro. Creemos que solo debe ser funcional. Estamos regresando a esa época de los 70s, donde el funcionalismo era lo que mandaba, no la persona, sino la efectividad de transporte de mercancías y personas. Sin embargo, no lo estamos tampoco logrando al no estar articulado este aeropuerto en la red internacional ni en la red local para poder mover esta población. Entonces, creo que tenemos una gran deuda de visión de Estado, de políticas públicas, en entender el valor del proyecto arquitectónico, en cómo mejora la calidad de vida de la sociedad. SEDATU está haciendo proyectos bien interesantes, ¿no? Invitando a grandes arquitectos a desarrollar proyectos específicos en distintos territorios y que están haciendo cosas muy buenas, están mejorando algunas cosas de arquitectura, pero son tan pequeñitas y tan locales que no están impactando y hay que seguir impulsando ese tipo de ejercicios y dando espacios. La Federación de Colegios de Arquitectos de México genera mucho estos procesos de bienales para promover la arquitectura y la calidad que hay, que es enorme. Actualmente el presidente de la Unión Internacional de Arquitectos es mexicano, es Cortés, José Luis Cortés Delgado. Y eso es lo que siempre habla, es maravillosa la diversidad y la calidad humana y de la arquitectura en México. Estamos en deuda con la arquitectura que hace actualmente. Y creo que por ahí necesitamos tener como más conciencia en el valor de esta arquitectura y evitar folclorizarla o evitar hay una gran destruirla. distancia entre lo que estamos viendo con lo que dejó Barragán, por ejemplo, Ani, Sordo Madaleno en su momento, el hijo ya es otra cosa, Ramírez Vázquez, Teodoro, claro. Norten, no sé, o sea, dime algo, ¿vamos para atrás? La cadena va para atrás, las universidades no se han actualizado, o es el sector público el que ha degradado la función y el prestigio de la arquitectura. Todos hemos sido cómplices, tan cómplices que, como te dije hace rato, o sea, nosotros somos capaces de regalar un proyecto con tal que nos den la obra, o abaratar los costos del proyecto con tal que te den la chamba, con tal de tener un ingreso. Y entonces ya no pones atención en hacer un proyecto de calidad. La gente va a apostar por un arquitecto viendo su calidad, va a decir, sí le voy a invertir a este, o lo exploto y que saque cualquier cosa con tal de seguir. Creo que aquí es un problema cultural donde nosotros mismos nos estamos poniendo el pie, pero también en esta conciencia de que nuestros colaboradores o nuestros socios como ingenieros, etcétera, etcétera, también tengan un cierto nivel de respeto y conciencia al respecto. ¿Qué hubiera sido distinto si el grupo constructor de Felipe Ángeles hubiera dicho, no, tenemos que tener muy claro el proceso de trabajo con Francisco González Pulido para poder concretar un proyecto? Hubiera sido la cosa distinta, cosa que los alemanes, como tú bien dices, sí respetan. Este es el proyectista, hay que respetar este proceso para que la planeación que hemos planteado realmente se concrete adecuadamente, con un calendario bien estructurado, no con las prisas del político, que eso es un gran problema. Entonces, ahí tenemos una tremenda fragilidad en esta forma de negociación. Lo vimos con el Museo Barroco, es una joya, arquitectónicamente es una joya, de un arquitecto, bueno, no es arquitecto, de un personaje que hace arquitectura de una manera maravillosa, es un Pritzker, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí está la joya. Sí. Y se hizo en tiempo y forma, y se respetó el proyecto, etcétera. No hablemos del acervo.
No, claro, Es otra cosa. No, es otra Es cosa. otra No, cosa. Como yo hablo de edificio, arquitectura, ¿no? como edificio, como en su momento, como edificio en el 62, el Auditorio de la Reforma también fue un ícono, Claro, Octavio. claro, claro, y es una provocación hacer buena arquitectura. Claro, Y claro, te dicen, por aquí es el camino, claro. que esa es otra, o sea, si empiezas a tener obras emblemáticas de gran calidad, pues es por lo que vamos a apostar y la gente va a voltear a verlo y va a pedir eso. Te cambio un poquito de tema ya para terminar. Claro. En la concepción de la identidad colectiva del arte urbano, del mobiliario. No sé si ya te diste una vuelta por el Andador 5 de Mayo. Con los personajes, las Y esculturas. los personajes. Yo discuto, o no discuto, cuestiono quizá un poco la parte de la estética de la escultura y la hizo solamente, no los Claro. personajes. Eso hay a favor y en contra. Pero me da gusto que la ciudad empiece a recobrar esos espacios en relación a la historia, Ujú, a darle un lugar a, a quienes hacen posible tener lo que tenemos. claro. Hubiera puesto a Marín Hirschman, hubiera puesto a Beitia, hubiera puesto a Enrique Gomezaro, en fin, Claro. Toussaint, Claro. muchísimos, ¿no? Muchísimos. Sí, sí, sí. Pero bueno, algo Ya es empezó, algo, ya empezó. algo es algo, ¿no? Y puede generar más propuestas, ¿no? Esa es la Claro, ventaja, esa es la provocación de la que hablamos hace rato. exactamente, Esa es la provocación exacto. para poder apropiarse, para poder generar esta identidad colectiva y no olvidarse de tu pasado. Cosa que cuando eso pasa, empezamos a perder patrimonio y empezamos a tirar casas y Fíjate, empezamos a destruir. Es una si no inconsciencia. hubiera sido porque en el 34 Hugo Ley convenció a un grupo de ricos fifís, dirían hoy, de la época, gente de dinero, entre otros Marín Hirschman. Bueno, Marín Hirschman no tenía dinero, pero tenía conocimientos, tenía historia Claro, tremendo. Marín tenía Hirschman, influencia. yo tuve el gusto de conocerlo, era yo muy Oral. niño, tendría yo 8 años o 9, pero éramos vecinos, ellos vivían en la tercera central y yo vivía en la segunda. Y voy a contar rápidamente, hubo una rifa del seminario palafoxiano, la primera rifa que se hizo para juntar dinero para construir el seminario palafoxiano. Y mi abuela, mi mamá y yo, pues pasamos por el Cine Guerrero, que en aquellas épocas había un cine abajo del ayuntamiento, el Cine Guerrero, y Claro. estaba un cochecito Fiat o Seat. Ay, güey, pero así ya se me fue el santo al cielo, creo que Seat. Y no, Simca, ¿era Simca? ¿Había un coche Simca? No, no recuerdo. Bueno, X coche, de esos que ya no hay. Mm, Y pasamos por ahí, bueno, tal, que estaban vendiendo los boletos para la rifa del seminario. ujú. Y yo, pues, ni idea tenía lo que era una rifa, pues, me cuentan que yo puse el dedo sobre un boleto, mi abuela llenó el boleto, lo pagaron y nos fuimos y luego vino el sorteo y que nos vamos sacando el coche. Órale. Que nos vamos sacando el coche. Por ahí tengo una foto que salió en el periódico porque salimos en la foto. Mi Ah, muy abuela, mi bien. mamá y yo recibiendo el coche, yo chiquito. Y resulta, pues que mi abuela no sabía manejar, mi mamá tampoco. Entonces, ¿qué hacemos Órale. con el coche? ¿Qué hacemos con ¿Qué esto? hacemos con el coche? Pues se lo vendieron a Marín Hirschman. Ah, qué padre. Por eso conocí a Marín Hirschman, fíjate. Qué cosa tan bonita. Qué anécdota. Qué bonito. Pero bueno, qué interesante que recuperemos los espacios y la identidad colectiva. Creo que uno de los grandes pasos que se han dado en esta ciudad para recuperar la imagen urbana y la identidad colectiva lo dio la UPAEP en el barrio de Santiago. Sí, ya tiene Quizá rato, un sí. proyecto que se quedó trunco, quizá le falte ahí Un algo más. empujón, ¿no? Un Sí, empujón. algo más. Sí, 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 Pero sí, sí. fue Y hay una un buena, plan parcial y hay un sí, trabajo lo sé, importante. Y pero el fue una buena pionero que iniciativa. siempre Fernando ha sido como un impulsor de Sí. este trabajo de gobernanza social y de inclusión. Y creo que aquí sí estamos quedando bien, porque no solo es el barrio de Santiago, ¿eh? O sea, son varios elementos que hay ahí, ¿no? Que hay que articular, ¿no?
tan solo en lo que viene siendo La Piedad y toda esta zona, ¿no? Creo que ahí hacer Degradada una por el universidad, ambulantaje, por terrible, y por grupos, ¿no? Que ya sabemos que hay, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esto que estamos hablando, que esta imagen de identidad, esta imagen de apropiación, es la posibilidad de que la gente se inscriba en UPAEP, que sea atractivo porque es un lugar seguro, interesante, tal, y claro, es un gran beneficio. Y que Y lo mismo deja Puebla, una impronta en la modernidad de Puebla, totalmente, y vamos tratándose a de uno de verlas, los sí, viejos barrios, ¿no? Sí. totalmente, total, y que lo proyectas al futuro, Claro, porque claro, además tenía un proceso de vaciamiento importante y claro, por de supuesto, deterioro, así y es. ahora la gente puede vivir un poco de esto, ¿no? Sí, que Aunque hay sí, fue una zona casi de quintas, de así es, residencias al estilo de quintas, ve las casas que sí, quedan no, todavía, que son enormes, jardines, maravillosas, cocheras, claro, sótanos, ¿no? Yo tuve el gusto de conocer algunas, y pues todavía están, pero ahora son oficinas, ahora son de grupos corporativos o de cámaras o cuerpos intermedios o cosas de ese tipo, o universidades, pero bueno, caso es que... claro. Y Doctor yo creo que Octavio en todo Flores en ese Hidalgo, sentido estamos abonando muy padre y creo que lo tocaste muy bien, que esta identidad que se construye en la ciudad de Puebla, en el centro histórico con estos personajes, o la OPAEP, también lo tiene que haber hecho el aeropuerto, ¿no? Con esa visión macro. que Eso permite de alguna manera potenciar la calidad de la arquitectura, de la ingeniería y vernos. Si éramos potencia en eso y lo hemos perdido, y es momento de recuperarlo. estamos próximos a los 491 años. Habría que ir pensando en un proyecto de los 500 años de la ciudad, ¿no? Ya urge, Pues ya hay que urge. seguiré molestando si me lo permites. Estoy para servirte. Un gustazo, Muchísimas como gracias siempre. al doctor Octavio Flores Hidalgo y a la UPAEP, por supuesto, que me facilita la posibilidad de la entrevista. Muchas gracias, Octavio, muy amable. Buenos Un días. abrazote, que estés Que muy vaya bien. muy Muy bien. buenos días. Gracias. Hasta pronto. Bye. Don Miguel Quiñones, más puesto que un calcetín, aunque no uses calcetín. Así es. Me faltó esa parte, pero es mía. Calcetín. No uso calcetines. Oye, pues estos días, los últimos días han llegado una cantidad de mensajes, de reflexiones de si participar o no participar en la consulta del próximo domingo, el domingo de Ramos. Yo ¿Ya me te decidiste? fui a darme una vuelta para ver dónde está mi casilla y me la cambiaron de lugar, no va a estar donde siempre. Me la pasaron como a 4 o 5 calles o 6 calles o algo así. Y yo me imagino que muchos estarán así. Leí una nota donde se menciona que el número de casillas que habrá en el estado va a disminuir, creo que un 38%, o sea, de entrada, habrá 38% menos de las casillas que hubo en las últimas elecciones. De tal manera que habrá 11 municipios que se queden sin casillas. Los datos que han revelado el INE es que las urnas estarán distribuidas en los distritos federales de Huauchinango, Zacatlán de las Manzanas, Teciutlán, Ajalpan, San Martín, Texmelucan, en los 4 distritos de la capital, en Tepeaca, Ciudad Cerdán, Cholula, Atlisco, Acatlán de Osorio y Tehuacán. Ahí es donde estarán y habrá además, dice aquí, las personas que tengan que trasladarse de un sitio para otro pueden estar en la casilla de la sección 0933, que el año pasado estuvo en la Plaza de la Victoria, en el centro, y ahora estará en la Escuela Primaria Oficial Santos de Gollado, en la 4 Poniente, entre las 5 y las 7 Norte. O sea, cambia de lugar. En lugar del Mercado de la Victoria, que todo el mundo sabe dónde es, pues a la Escuela Primaria Santos de Gollado, en la 4 Poniente, entre las 5 y las 7 Norte. Hay otra de la sección 0970 que estaba en el exconvento de Santa Rosa, en la 14 Poniente, entre la 3 y la 5 Norte, y ahora los que quieran votar ahí se tienen que trasladar a la Escuela Secundaria Josefa Ortiz de Domínguez,
Y así, algunas otras. Por suerte ya pusieron el anuncio en la casilla en donde me tocaba a mí votar, aquí en la 9 Oriente, la casilla que se colocaba, creo que es la 1110, me toca, se traslada a la 3 Sur, no sé qué. Ya, por lo menos, ¿no? Te dicen. Pero bueno, esto para el que quiera ir. Yo todavía escucho a mucha gente que está y que te hablan y te preguntan, oye, ¿tú vas a ir? ¿Vas a votar? No te preguntan si vas a votar porque se quede o porque se vaya. Te preguntan si van a ir o no van a ir. ¿Tú has pensado, has reflexionado, ya sacaste una conclusión o sigues todavía en la duda? No, yo ya decidí que no voy a ir. No vas a ir. No. No, ¿La porque, razón? bueno, hay muchas razones, pero después de oír los pros y los contras, creo que realmente es una pérdida de tiempo el ir a votar. O sea, si vamos a votar y gana, no pasa nada. Si vamos a votar y pierde, no pasa nada. Si no vamos a votar, nadie va a decir que no tiene el mismo arrastre que tiene hasta ahora. Simplemente es un mal día, porque además es Domingo de Ramos, algunos ya tienen sus compromisos, vacaciones, salen. También. O sea, creo que escogieron de entrada muy mal escogida la fecha y después, pues, te vas a lo un poquito más profundo, ¿no? Estos estudios de revocación de mercado o estas votaciones las solicita el pueblo, no las solicita el gobernante. Entonces, llegas a la conclusión de que lo que quiere es medir con una votación más o menos seria cuántos aliados conserva contra hace 3 años. Entonces, A mí me da curiosidad ver el activismo en los últimos días de personajes como el secretario de Gobernación. así es, y por ahí algún general también. De la gira con los generales, la gobernadores. nacional, los gobernadores, el presidente de Morena, etcétera, de subirse a un avión, de ir a promover que la gente vote, etcétera, las manifestaciones que se han dado callejeras, unos a favor y otros en contra. Cosa que se Todo supone esto que está prohibida. no importa, pero todo esto, o sea, noto una desesperación de parte de quien convoca a votar, como si tuvieran el temor de que la gente no va a ir a votar. Sí, porque otro temor no pueden tener. El único temor es que la gente no vaya a votar, porque perder no van a perder nada y ganar no van a ganar nada. Simple y sencillamente es ver cuántas personas siguen votando por lo que se ofreció al principio del sexenio. Y te voy a decir una cosa, si tú hablas con gente de a pie como yo, taxista, el que tiene la panadería, el peluquero, y les preguntas, ¿vas a ir a votar? Muchos te contestan que sí. Y si preguntas, la razón es porque desde que tengo uso de memoria, nadie nos ha dado nada. El de ahora, haciendo algo bien o mal, pero nos está dando 3,000 pesos bimestrales o nos está dando becas. Entonces, de alguna forma, sigue teniendo unos aliados dentro del gremio de los que jamás recibieron nada del gobierno. Y somos muchos, ¿eh? Yo del gobierno jamás he recibido nada, salvo los servicios que tenemos como ciudad. Pero de ahí en fuera, que se sientan contantes y sonantes, y hablas de que si la gasolina subió, pues sí subió, pero tampoco es un problema que sea exclusivo de México. Y el gas, el tema de la reforma eléctrica. Sí, ¿qué pasó? No, nada.
Es que metiste ahí algo. ¿no? Ah. Entonces, pues yo creo que sí va a tener mucha gente que va a ir a votar a favor. Desde luego, no creo que alcancen nunca el 40% de la votación global, porque tenemos muestras muy evidentes, ¿no? En las que son presidenciales, el 50 y tantos, el 54, el 55, pero las que son intermedias, difícilmente se rebasa el 40%. Y ahora que no hay nada que ganar ni perder, y estamos en una temporada donde arranca la Semana Santa, pues menos, ¿sí? ¿Tú crees que alguien va a detener su viaje para ir a votar? No. Definitivamente no. Entonces es una forma de darle la vuelta al asunto. Me extraña muchísimo la tremenda publicidad que le está haciendo el partido Morena y aliados a la promoción del voto. Eso sí me extraña muchísimo, porque no sé qué es lo que quieren demostrar, pero desde luego conmigo no van a contar. En el círculo donde te mueves, ¿hay la misma percepción? Totalmente, totalmente, pero todos somos ex clase medieros. Todavía estamos considerados por ahí, pero sí es la misma percepción, o sea, ir a votar es una pérdida de tiempo. Y mira que no es por falta de publicidad. Quieren achacarle que hay que defender al INE. El Yo INE se creo defiende que solo. el objetivo colateral es ese, el dejar mal parado al INE. El Al INE, resultado, sea el que sea, me parece que el objetivo es de echarle la culpa de todo lo que no haya salido, que seguramente no va a salir del todo bien, al INE. pero si le rascas, el presupuesto proyectado por el INE para esta votación intermedia era de 8,000 millones de pesos. Sí, claro, les quitaron dinero. Sí, como que todo está hecho como dirían los chavos, es plan con maña, ¿no? Es una Así es. chicanada. Alevosía, O sea, no te doy lana, te echo la culpa, bájate el sueldo, tú eres el culpable, ventaja y mala leche. etcétera. Entonces sí hay como que esa percepción y eso también hace que la gente desconfíe de que realmente la convocación, la convocatoria sea sana, que esté con principios sanos, ¿no? Es que realmente solamente sobreviven dos instituciones autónomas, el INE y el Banco de México. Y el Banco de México, entre comillas, porque la persona que dijo cuánto iban a subir las tasas de interés Y bueno, no fue la presidenta del Banco de México. fue el presidente después de que el secretario de Hacienda le contó el chisme y el presidente, ay, pues yo no sabía que no lo habían dicho. Digo, por favor, el presidente no va a saber que no lo han dicho. Yo creo Un que político como él. Todas estas cosas son plan con maña, sinceramente. ¿Tú ya tomaste tu decisión? Pues mira, yo sí quiero ir. Tengo pues no sé si la curiosidad. Sí quiero ir, quiero sentir qué reacción hay. Traigo una conjuntivitis, bueno, que me da comezón en los ojos. Lo que no sé es si votar porque se quede o porque se vaya como te convocan, o como he escuchado a mucha gente que dice, yo voy a ir, pero voy a anular mi voto. Voy a poner una leyenda que diga basta de mentiras o anulo mi voto, no, algo así. Como que hay gente que en medio de todo el desconcierto quiere hacer patente su presencia, pero descalificar lo que se está haciendo. No sé si será correcto. Leí un artículo de Luis Carlos Ugalde que me parece interesantísimo. Es un cuate que sí ha estudiado, sabe mucho de esto. Conoce del tema. Y él dice que no hay que ir a votar. Él te hace un análisis bajo la óptica, según lo
que leí, cuantitativa y cualitativa. Y dice, bajo esa óptica, no hay que ir a votar. Yo todavía escucho otras voces como Fritz Glorer que me dicen, no, hombre, al contrario, es la oportunidad que tenemos, nunca nos habían consultado, nunca nos habían preguntado, hay que ir. Yo también bajo esa óptica me muevo un poco, decir, oye, pues es una experiencia que no habíamos tenido. Yo no desconfío tanto de los resultados, porque los resultados estoy totalmente seguro que ni van a ser vinculatorios, ni van a volcarse la gente sobre las urnas. Lo que debe preocuparle al gobierno y a los seguidores de la 4T y a Morena en términos generales es que no tengan la capacidad, algunos dirían de convocatoria, pero otros pensarían la capacidad de acarreo de millones de personas para defender el mínimo de los votos en relación con la aceptación que tiene López Obrador. Si fueron 30 millones y pico y la promedio de aceptaciones del 59-60%, pues estarías hablando de que al menos 18 millones de personas tendrían que salir a las urnas a convalidar el ejercicio presidencial, al menos, ¿no? El número de personas que lo acepta, que lo califica positivamente. O en su defecto, que el 40% restante saliera a votar que no se quede. Y tampoco creo que esto suceda, Miguel. Yo he escuchado los No, porque que hicieron, donde aparece el de Frena y algunos otros, y dices, bueno, pues esto es una estupidez del tamaño del mundo. No yo hay, personalmente sí no quiero hay, que se quede. no hay que, yo creo que debe quedarse Pues, porque lo oye, elegimos por 6 años, sí no lo lo elegimos dijimos. por 3. Para la siguiente ya sabemos que a los 3 Sí. años nos van a preguntar y que vamos a ir a decir sí o no. No, es que eso es lo que también está mal. A los 3 años nosotros podemos solicitar esta consulta. Sí, pero ¿quién va a tener Nosotros, la capacidad de convocatoria de esto, Miguel? hombre, pues todas las instituciones que estén alrededor y tengan capacidad. O sea, a lo mejor no tú, a lo mejor no yo, pero sí hay muchos grupos que también se puede prestar para malas interpretaciones de que quieran checar si efectivamente. Yo lo que quiero, lo que pienso ahorita que quiere el Morena es ver si de los 30 millones de votos que tuvieron para la elección presidencial, lo siguen conservando. Sí, sí, sí. Son, en vez de 30, ya son 18 o 15 o 25 o 13. Es una proyección para Exactamente. el 24. Eso sí, me queda claro que por eso es lo que es. Y proyección. entonces, yo no le veo sentido a ir a votar. Y también leí el artículo de Ugalde y terminó de convencerme. Yo estaba indeciso porque sí, hay mucho ruido en la red, pero al final sus puntos de vista para mí fueron lo suficientemente claros como para convencerme de no ir a votar. Está bien. ¿Qué otra cosa te tiene preocupado o hasta la madre? Pues yo creo que la preocupación, el estar hasta la madre, el estar deprimido, el estar acongojado, ya son sinónimos. Oye, la economía, Está. no sé si has ido de compras, no sé si te has parado en el mercado, no sé si lo que compras usualmente lo sigues comprando o si te pasa como a muchísima gente que dices, oye, no me alcanzó para hacer la compra de todo. Eso me está pasando y yo creo que a muchísimos nos está pasando. O sea, que programas hacer X número de compras y cuando te das cuenta ya saturaste tu nivel de gasto. Sí. Eso sí es otro de los grandes temas que están afectando. Se ve en lo irascible que está la gente. O sea, todos traemos el grito a flor de piel y nos dan un ligero toque y explotamos. Y ese es otro gran problema, porque realmente puede empezar a ocasionar desgracias. O sea, el ir manejando y que alguien se te cierre,
Hombre, antes podía ser tolerante, algunos no, pero normalmente eres tolerante. Ahora son mentadas de madre. Y el problema es que no sabes a quién se la estás mentando. Agresiva, la gente está agresiva. Sí. Entonces, a ver, ahora estas vacaciones, a ver qué pasa, porque hoy o ayer, no sé cuándo lo dijo el subsecretario de Salud, que pues, los que no tienen la segunda dosis o la tercera, que pasen a vacunarse. O sea, pues no que ya habíamos completado todo, no que ya estaba todo el cuadro puesto. Entonces, ¿qué ocurre? Y en otros países está surgiendo problemas, Bueno, donde empezaron a hay surgir. una noticia que salió publicada en muy pocos medios. Yo la leí con Ricardo Rocha, donde te mencionan que la COFEPRIS, que es el organismo, el top del organismo para el tema de medicinas, de vacunas, de todo esto, la COFEPRIS avaló la vacuna anti-COVID para niños de 5 a 12 años, pero la Secretaría de Salud evita difundirlo. Claro. La nota salió publicada en Rocha Informa y dice: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, autorizó desde el 3 de marzo el uso de emergencia de la vacuna Pfizer para niños de 5 a 12 años de edad, según los datos de este órgano en su página de internet. De acuerdo con un oficio enviado por COFEPRIS al Juzgado Segundo de Distrito de Oaxaca, el 3 de marzo del año en curso, esta comisión emitió la autorización para uso de emergencia de la vacuna Pfizer BioNTech COVID-19 Vaccine para la aplicación en el grupo de personas de 5 años en adelante. O sea, que sí hay la autorización. Y la autorización. ¿Sabes qué es lo que pienso? Que no hay vacunas. Que no hay vacunas, Miguel. Claro, ese es el problema. ¿Y dónde están los 50 millones de vacunas que dice que nos sobraban? ¿Dónde? Es la pregunta. Entonces, sigue hablando. No puede ser que ya esté autorizado para niños mayores de 5 años y resulte que no se promociona en nada. Pues la única lógica es que las vacunas no las tenemos, pero hace 5 meses o 6 meses, en diciembre, nos decían que ya habían comprado todas las vacunas necesarias para toda la población. Y acuérdate que por ahí siempre hubo pérdidas entre 25 y 40 millones de vacunas. ¿Dónde están? ¿A dónde se mandaron? ¿A quién estamos auxiliando y estamos perjudicando? Sí. Ese es el tema, otro de los grandes temas, ¿sí? Caray, uno se pregunta, ¿qué demonios pasa aquí? ¿Sí? Y después se integra, no sé cuál fue el estado, Nayarit, se integra el sistema de salud estatal y el IMSS. ¿Y qué pasa en el reportaje? Nayarit o Colima, no me acuerdo cuál de los. No sé cuál, el que haya sido, sí. Pero te pasan el reportaje y se ven las bodegas atiborradas de medicinas. ¿Que hay milagros? No, que no hay. ¿Por qué no las tenemos en Puebla o en el Distrito Federal? ¿Por qué ahí tienen que estar exactamente ahora? Porque hubo esta unión. Entonces, ¿qué es una condicionante? Que se fusione la salud estatal con el Instituto Mexicano. Digo yo, porque uno tiene que empezar a pensar en. Oye, lo que pasa es que todo esto te lleva a una concepción más profunda de gobierno que tiene que ver con el centralismo. Claro. Desaparece el INSABI, que vino en teoría nos iba a salvar. El centralismo en la
en la parte de la organización de los procesos electorales, por ejemplo, ¿no? Sí, El centralismo respecto de este asunto de el sector salud, el centralismo respecto de la administración de las aduanas, de todo el tema de los aeropuertos, donde el ejército y la marina pues, tienen todo el control, ¿no? O sea, estamos yendo más hacia el centralismo que a la delegación de las facultades de gobierno en secretarías, digo, no sé qué hacen los otros secretarios, pero si no fuera por el de la defensa y el de la marina, no sé qué sería de este país. sí, porque los demás no pintan para nada. Bueno, el de Relaciones Exteriores. Sí, que lo han criticado porque se fue a hacer las fotos a Qatar, ¿no? Que se hizo los selfies. Pero de alguna forma ha servido de mediador y tiene graves problemas porque a veces es totalmente en oposición a lo que están diciéndole su jefe. Sí, 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 como Entonces también hay que tener ahí la conciencia de que no las tiene todas con no él. las tiene todas, efectivamente, efectivamente. O sea, porque ahorita viene lo de la reforma eléctrica. Hombre, el presidente pidiéndole a los priistas que la apoyen. ¿Cuándo habías pensado eso, no? No, pero además el criterio, ¿no? Sí. Es que si no votan por la reforma son traidores a la patria. Sí, Traicionaron a Cárdenas, traicionaron a López Mateos y traicionaron a todos los principios habidos y por haber. Eso es lo que calienta mucho a la gente, ¿no? Y ya los de la alianza, los de Va por México, pues ya presentaron también alguna consideración y dicen, sí, vamos a votar por la reforma eléctrica, pero antes nos tienen se tiene que comprometer el gobierno de México y la CFE a darle la electricidad gratis a las familias que no tienen recursos. Y entonces sí votamos por la reforma, o sea, queremos algo a cambio, en favor de los pobres, diría alguien, ¿no? sí, No sé si lo leíste, pero se sí, presentaron sí, sí lo leí. presidentes del PRD, del PAN, del PRI, y dijeron que las jefas de familia y los grupos vulnerables, los hogares con menos ingresos, deben tener una tarifa cero en el servicio de energía eléctrica. Y yo ahí le pondría otro asunto. Fíjate que no sé si tú conozcas a alguien que trabaja en la Comisión Federal de Electricidad. Ellos no pagan energía eléctrica Ellos no pagan. ¿Por qué no pagan? porque es una concesión sindical. Es, como decían antiguamente, logros sindicales. ¿Sí? Pero se jubilan al 100% y no pagan energía eléctrica aunque estén ya jubilados. Entonces dices, bueno, es un país de privilegiados. Pues según esto sí. No queda otra forma de verlo. Pero además, sí, sí hay un privilegio y la verdad es que sí, como que te deja mucho que pensar. y no es solamente eso, o sea, esos son los que son del sindicato de Comisión Federal, pero y después el arma utilizada para todos estos mercados donde ves alambres y cables por todos lados, que los de comisión no los ven, o nomás los vemos tú y yo cuando caminamos. Bueno, sobre esto, déjame ver si lo tengo acá, porque dije esto lo voy a poner cuando esté Miguel en el programa, pero aquí está, mira, sí lo tengo. Quiero que veas esto que, pues luego ya sabes que sale uno a caminar. Las telarañas de cables en todas partes. Y Miguel, a ver, las empresas cableras, creo que les llaman, ahí se ve bien. Ah, sí, sí, sí. Ve eso. Ve cuántas líneas se cruzan y están usando un poste de la Comisión Federal de Electricidad. Estos que tienen las franjas negro y amarillo son de la Sí. CFE.
arriba ves los transformadorcitos estos, las líneas de CFX son las 3 que están en esta, ¿cómo le llaman? ¿Ménsula? ¿Ménsula se le llama? No sé, son las cuchillas. Todas las demás están abajo y todas esas son de las empresas cableras, les llaman. Sí. Impresionante. Y no pagan un centavo. Ve esta pero parte, ¿no? Ve. Pero en la reforma eléctrica, lo que se critica es que se utiliza la red de comisión. Quiero que pongas atención a esta cantidad de cables. No, claro, es impresionante, es lo que te decía. Rayado, es impresionante, todas salen de acá. Sí. Por acá tengo otra, ¿eh? Mira esta. Ahí ves, ¿cuántas líneas crees que hay ahí? 40. No, hombre. Más la gruesa esta que está más arriba. Más las cuchillas de comisión. Señores, sí, pero las de comisión, ese es su derecho. Son de ellos, sí. Pero dime una cosa, ¿pagan algo? O sea, yo no sé si los de las cableras pagan algo. Ve esto, el cruce en la 9 Sur y la 17 Poniente. Asombroso. Ese es el que yo veía. Ve esto, es verdaderamente la locura. Man. Mi comentario viene precisamente por este punto, porque lo vi y dije, pa' la madre, si esto se cae, ¿qué ocurre acá? Porque recuerda que tienen grandes tensiones, o sea, y estos ventarrones que hemos manejado últimamente, porque lo que tú decías ahorita del polvo o de la arena, es precisamente que tenemos un ambiente lleno de polvo, de arena. Ahí hay otro, mira. Qué chulada de ciudad, ¿verdad? No, me cae. Donde todo el mundo lo busca subterráneo, aquí lo tenemos todo al aire libre. Exactamente. En todo el mundo va por abajo. Aquí hay otra más de la 2 Sur. Este es de la 2 Sur entre la 15 y la 13. En el Carmen. También ve la cantidad. Mira, ve esto. Ve esto. Es la locura, man. Y todos estos servicios generan dinero, generan ingreso para la empresa que te da el servicio de internet o de megacable o de como le quieran decir. Sí, de televisión, cualquier cosa de eso. Todas te generan dinero. Pero luego te voy a poner otro asunto. ¿Qué sucede cuando de pronto en tu azotea aparecen también cantidades de cables? De las que cruzan de un lado para otro, que ya no pueden entrar más hacia el centro, y entonces se unen a una esquina y de ahí se distribuyen para todo el resto de la manzana por atrás, usando las azoteas de los vecinos. ¿Ahí qué onda? Tú eres dueño del espacio de la azotea y llega el megacable o llega no sé cómo se llaman las empresas, antes era el Axtel, ahora es megacable todo, y te ponen el cable y ni siquiera te piden permiso, ¿eh? Sí, no, mira, ¿qué te puedo decir? Pues no sé, o sea, a mí me da coraje porque yo pago mi suscripción de megacable y a veces no tengo ni servicio. Pago mi suscripción de internet, que pues más o menos ahí va el infinito. Y resulta que los del megacable le venden a toda la manzana y todos los cables que se distribuyen de la 2 Sur hacia la 4 Sur pasan por mi azotea. Explícame. Cobra el renta. Yo también tengo el megacable que, por cierto, se cae muy seguidamente. Madrugada. Y antes no ocurría, pero sobre las 2 de la mañana, adiós. Adiós. 2, 3 de la mañana. Igualito me pasa a mí. Pues dices, ¿qué onda? Yo pago el servicio por las 24 horas, los 30 días. Y si no me lo cortan. Así es. ¿Por qué a mí me dejan de dar servicio?
y después se supone que me están dando 50 y recibo 34. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Dónde estos abusos, quién los permite? Y sin embargo, alguien lo sabe porque uno de los principios de la reforma eléctrica es el uso de la red de Comisión Federal para la distribución de energía. Así ¿Okay? es. ¿Quién, Pues, quién, quién podrá ver eso? ¿Qué instancia, qué autoridad? ¿Un diputado federal, un diputado local, un regidor? O sea, no sé, están usando el espacio aéreo, están usando, antes porque era la compañía de teléfonos de México y la CFE, eran del Estado, entonces podían usar el espacio aéreo, ¿no? pues se supone que debería ser la Secretaría de Telecomunicaciones. Telecomunicaciones. Me gustaría saber si Megacable o las cableras le pagan algo a los de CFE que para usar sus postes, porque los postes son de CFE, eso sí. Sí, pero es que ya no nos pueden meter más postes. Yo recuerdo cuando arreglaron el Parque del Carmen, que dejó de ser Jardín del Carmen, ¿sí? Yo recuerdo que sobre la banqueta, yendo hacia el norte, yendo hacia el centro, la banqueta del lado izquierdo, le metían los tubos para todos estos servicios, ¿sí? Sí. El Megacable y todos los demás cableras que había en el mercado, y nada más afuera estaba Comisión Federal. ¿Por qué no se siguió con eso? No, pues no tengo la menor idea, pero todavía puedes caminar por ahí por el Carmen y un poco más hacia el centro y te topas con las cubiertas estas plásticas que dicen megacable o que dicen Exactamente. unas están rotas y otras no, pero que ahí va el cableado por abajo, ¿no? Se supone, y así debería ser en todas partes. Yo lo entiendo así. ¿Por qué no se lleva a cabo? O sea, ¿a quién le pagan? No, eso es algo que me gustaría saber, fíjate. No lo sé. Si ya cuando se hizo la obra estás levantando banquetas, metes tubería, metes todo, y después no se usa, no creo. No, yo no lo creo, no lo creo. Quizás sea más caro pasar el cable por abajo que de poste a poste, ¿no? Pero es más seguro, para el mantenimiento también es más seguro, ¿sí? Porque vas poniendo puntos intermedios. Porque aquí se nos descompone un transformador y dejas a 5, 6, 7, 8, 10 cuadras sin luz. Y luz. Así ¿Sí? es. Aquí donde yo vivo, tuvimos el problema que se nos iba y se nos iba y se nos iba la luz de repente muchas horas, y era que estaban fallando los transformadores. Vino comisión y cambió todos los transformadores. O sea, sí hacen su trabajo. El problema es la saturación. Claro. Y habría que meter nuevas redes de distribución que deberían de ser subterráneas para evitar problemas. Claro. Pero claro, si hacemos calles de concreto y después las tenemos que romper, como ocurrió para ver toda la Atliscayo. Sí, 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 sí. Sí, todo es un caos, de veras es una improvisación tremenda en todas las cosas. Una tristeza, pero bueno. Pues don Miguel, nos vamos. Ha sido un placer y estaremos en contacto. Ya te contaré cómo me fue el domingo en la votación. Pensé que me ibas a contar cómo te fue. A ver si no te remuerde la conciencia de no haber ido. No, mira, si fuese una cuestión solicitada por la ciudadanía, yo creo que no tendría dudas en ir, pasase lo que pasase. Claro. Al ser una situación Es solicitada entendible. por el gobierno, no le veo el sentido. O sea, ¿qué te voy a preguntar si vas a votarme? ¿Yo te voy a pedir que me corras? Pues no. No.
No es ese el punto. Muy bien. Pues vamos a la sección de Bolsa Inmobiliaria Puebla con el contador Hugo Sánchez y después despediremos el programa. Muchas gracias, Miguel. A ti, hasta luego. Saludo a todos. Como cada semana, la sección de la Bolsa Inmobiliaria Puebla, esta vez con el contador don Hugo Sánchez Ramírez. Hugo, muy buenos días. Hola, Jesús Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, gusto Pues aquí saludarte. estamos listos para lo que se ofrezca. Eso, Chihuahuas, buen miércoles para Buen todos. miércoles. ¿Qué cuentas? Pues nada, mira, hoy vamos a platicar más que nada no sobre un tema, sino de concepto de lo que hace muchos años se consideraban las unidades habitacionales en las viviendas de las vecindades, para terminar luego con el concepto del condominio. Ajá. Antes en las vecindades había una convivencia extraordinaria. Yo nací en una vecindad, mis primeros días de nacido, me fui a una de las vecindades en Analco, y el recuerdo que se tiene, porque seguí conviviendo por algunos años más, era verdaderamente de familia, de amigos, de amistades. Había una solidaridad fraternal, y lo que le pasaba a uno le pasaba a todos. Y yo me acuerdo que en las épocas incluso de las posadas, a cada quien le tocaba de los vecinos una posada, y las 6 o 7 posadas que hay se las repartían, y de toda la época de posadas se disfrutaba, y era nada más el ponche, era la piñata, era la letanía y algo que te daban para comer, y la colación, y se acabó. No había alcohol, no había baile, era la posada. Cuando había que entrarle para ayudar a alguien que estaba enfermo, se hacían las colectas y se solucionaba el problema de aquella persona. Yo me acuerdo incluso que cuando alguien necesitaba dinero, se creaban unos fondos que posteriormente eran como tandas, Una y le vaquita aportaban decía, ¿no? La vaquita. la vaca y la tanda. Vamos a ayudar La tanda, la vaca, ya. al del 10 que, pues, no sé, trae alguna bronca, y darle los 500 pesos. Bueno, pues vamos a hacer una tanda de 10 números, y el primer número se lo damos a la persona esta que se necesitaba. O sea, había una convivencia, una unidad, y qué no decir de la seguridad del inmueble. O sea, no permitía que Se entrara cuidaban los gente. unos a los otros, por decirlo así. Exactamente, no había necesidad de lo que hoy se tiene en los conjuntos De de cámaras de condominio. vigilancia, de conserjes, Nada de de eso. todo esto. Había perros que te dejaban entrar si ya te conocían, pero si no te conocían, no entrabas por nada del mundo. Entonces, fíjate que con el paso del tiempo, ese tipo de convivencia, ese tipo de unidades habitacionales que fueron las vecindades, fueron desapareciendo. Las familias ya mayores fueron muriendo, los hijos progresaron, construyeron sus buenas casas, porque todos fueron buenas personas, y ahora tú los encuentras y son ingenieros, arquitectos, abogados, y de buena lid. Entonces tuvieron buena formación. Entonces esas cosas cambiaron, y con el tiempo, pues desgraciadamente se fueron acabando hasta terminar en ruinas. Son pocas las vecindades que todavía guardan ese sabor de comunidad, de buena convivencia, en fin, de muchísimas cosas.
¿A qué voy con el tema? Bueno, pues con el tiempo se crearon los condominios y en México, bueno, los mayores en ese momento decían que los condominios no iban a funcionar porque tenía el concepto. Tenemos problemas en escucharte y en verte. Percibo que tu red no tiene la suficiente velocidad. A ver si lo puedes corregir porque hay ahí algún problemita. Quizá te cambiaste de red o algo por el estilo. Nos está contando don Hugo Sánchez Ramírez las experiencias que se tenían en el pasado en las vecindades, la solidaridad entre las personas, entre los vecinos, cómo se ayudaban los unos a los otros en otros tiempos, en otras épocas, y cómo esto se deterioró hasta llegar a la parte de los condominios, de las unidades habitacionales. Esperamos que se reanude la conversación, si es que se puede conectar don Hugo Sánchez, y si no, pues nos quedaremos con la reflexión inicial. A ver. A ver si ya está. El ancho de la banda luego nos genera problemas. Pero bueno, es la sección de cada miércoles de Bolsa Inmobiliaria Puebla, que parece que ya. Ese es el ancho de la banda. Sí, es el ancho de la banda, pero bueno, nos quedamos con este tránsito entre la vecindad y la unidad habitacional o los condominios, don Hugo. Mira, sí, efectivamente, mira, y los condominios se tienen mucho en cuanto a la convivencia y desgraciadamente no ha sido posible tener una convivencia sana, toda vez de que si tú entras a un condominio, seguramente el vecino no te conoce y pasa mucho tiempo y tú les preguntas, oiga, ¿quién es el que habita ahí enfrente? Ni idea tengo. Y no sabes cuántas familias hay, no, que es un elemento que no se conoce, pero lejos de eso, resulta que el mantenimiento de un condominio que antes con respecto a las vecindades no había tanto problema, ahora en los condominios pues, tienes que pagar una cuota de mantenimiento. Ahí empiezan los problemas en cuanto a que no todos pagan las cuotas de mantenimiento. Entonces, si tú vives en un condominio donde hay elevadores, pues los mantenimientos de los elevadores son caros por la luz y todo lo demás. Y a donde dejen de pagar el 10 o el 15% de los condóminos, ya se creó un problema de convivencia muy fuerte porque los que pagan y pues tienen el derecho de tener todos los de luz, condominio, de pagar la vigilancia, en fin, todo lo que conlleva el mantenimiento de un condominio. Pero cuando esto no es así, pues entonces se empieza a disolverse esa comunión, ¿no? de convivencia. Y lo primero que se hacen por acuerdo de las asambleas es señalar a las personas que tienen que no pagar o no han querido pagar el mantenimiento, y vienen los señalamientos, vienen ahí el que pues del 408 debe 4 meses, debe 5 meses, debe un año. Entonces empieza a perder valor los condominios porque no se les empieza a dar ese mantenimiento. Y yo he visto, por ejemplo, condominios en donde las personas que viven en las partes altas son las más cumplidas y los en la parte baja son las menos cumplidas, porque pues si no hay elevador, pues les vale gorro porque nada más suben una escalera y llegan. Pero los que viven en el 8º piso, como en los fraccionamientos donde en la entrada, en la caseta, te ponen ahí los que no han pagado. Más o menos, así. Y entonces
pero hay unos que sí se pasan de rosca, como dicen, porque no nada más señalan el departamento, señalan el nombre de la persona que está debiendo, ¿no? Pues sí, Entonces tú entras, por ejemplo, a Las Fuentes o entras a alguno de esos fraccionamientos de primera clase, de una primero. lista ahí de Ah, las personas chihuahuas, que no ahí cumplieron. está mi cuate, ¿no? El Sí. que está debiendo. Bueno, pero Pero ese es, esto es una, o sea, es una irresponsabilidad de los vecinos, de los habitantes, o es la situación económica. Hay quien empeña todo por irse a vivir a donde viven los ricos y resulta que no tiene el nivel para sostener el ritmo de vida y los gastos que significa el estar en una torre, en un fraccionamiento de estos, ¿no? cierto, mira, es parte, pero ya cuando tú tienes un inmueble que te vale por lo menos unos 3 millones de pesos en condominios de cierta categoría, pues los mantenimientos son de 3,000 pesos mensuales. Vamos, no, yo pienso que pues, tienes la capacidad para pagar esa cantidad mensualmente y no tener problemas con los vecinos, man. Esa es una parte. Y la otra parte es, híjoles, el hecho de que la convivencia interna del condominio con respecto al comportamiento. Hay personas, hay familias que no saben comportarse en ese tipo de inmuebles, en ese tipo de departamentos, y hacen desmanes, hacen fiestas, hacen lo que se les antoja, y el vecino, el de abajo, que trata o tiene una vida normal, ordenada, que si le gusta la fiesta, pues se sale y se va de fiesta, pero en su casa, pues guarda el orden, no hace ruido, no perturba a los vecinos con sonidos estridentes, en fin, empiezan a tener problemas de que son las 4 de la mañana y empiezan a zapatear y de que tienen un perro que es imposible el no callarlo, el que tuvo un problema de alguna fuga en uno de los de las instalaciones sanitarias y ya te está cayendo a tu departamento y por desgracia es el cuate que no paga el mantenimiento. Híjoles, no sabemos todavía No, vivir en vive en condominio. condominios precisamente por este problema, man. Sin Esto, embargo, esto fíjate que hay eso. devalúa el precio de los inmuebles, les afecta. Al inicio no, porque tú estás comprando un inmueble con características muy adecuadas y que tienen muchas amenidades. Pero cuando revendes, Bueno, el condominio padece de estas anomalías, porque luego tú entras y hay condominios hermosísimos, hermosísimos en Angelópolis. Yo los he visitado con una panorámica preciosa, pero cuando tú revisas la lista de morosos, empiezas a ver de que los elevadores no están funcionando, que la limpieza no está adecuada, que la vigilancia no es lo que tú pretendes, y ahí es a donde tú empiezas a valorar si es conveniente o no es conveniente. Entonces, para tales efectos, fíjate que hay un reglamento en todos los condominios que se tiene que seguir en cuanto a la convivencia, en cuanto al orden, en cuanto a qué pasa con una persona que si no quiere pagar el mantenimiento, en fin, pero está establecido y por ley se puede ejercer, pero oye, más o el hecho. menos cuánto cuesta la cuota de condomino, digamos en términos generales, los que viven en las zonas más caras y los que viven en los condominios de por La Paz, una cosa así. Hay un dato. Mira, yo he visto cuotas de mantenimiento que van desde los 4,000 pesos mensuales hasta cuotas de mantenimiento de 50 pesos. O sea, la más cara, 4,000.
Sí, yo creo que sí, sí he visto condominios que pagas sobre 4,000 pesos, pero los pagas porque tienen muchas amenidades, albercas, gimnasio, sauna, esto, el Estás otro, hablando de que jardín. viven cuántas familias, cuántos departamentos hay. No, bueno, pues ahorita los edificios de los grandes condominios, pues hay cerca de 100 familias. O sea, sí, sí, son grandes, sobre todo en Angelópolis, que si tú observas son los edificios Los más más, altos sí, claro. y ahí hay muchos así. ¿Cuánto usted? ¿No te escuché? No, sí, ¿Cuál digo, es? ahí es en donde me imagino que serán los edificios con más condóminos, con más inquilinos, o no sé cómo llamarles. Así es. Son los condóminos, son los que, el número de condóminos. ¿Cómo se calcula la cuota de mantenimiento? Bueno, pues se saca un costo de todo lo que se tiene que pagar mensualmente y se prorratea entre el número de condóminos. Esa es una. O se prorratea en Ocupado función. o no esté ocupado. Exacto, sí, ¿no? Pues eso Y ahí es está donde a ocupado, lo ¿no? mejor alguien que invirtió, que dijo, pues yo aquí voy a especular con mi ahorro y lo rento y resulta que no lo rento y entonces me hago güey y no pago la cuota de Exacto. mantenimiento. Ese empieza a ser Empezamos. a donde entran la especulación inmobiliaria que hemos hablado en otros programas. Yo invierto y ahí dejo mi condominio un año y no pago un año. Tengo que pagarlo tarde o que temprano, porque si yo lo quiero vender, tiene que estar al corriente del agua, tiene que estar al corriente del mantenimiento, si no, no lo puedes vender. Pero finalmente, pues ya hiciste un hoyo financiero a la tesorería del condominio porque no pagaste en tiempo y forma tu cuota que te corresponde. Entonces, hay una ley de condóminos que se reformó en el periodo de Rafael Moreno Valle, y hay manera de exigir la ley el pago de los condóminos, porque hay condóminos que, híjoles, pues deben, sin mentirte, yo he sabido que deben hasta 10 años de mantenimiento, man. No, bueno, pero eso ya es un abuso, ahí sí ya. Pero no tienen el interés, las asambleas, de llevar un juicio contra el vecino. Detalle, Es ¿cómo otra bronca. funcionan las Oiga, asambleas? ¿Qué tanto se respeta la decisión, el desempeño del presidente, el que administra las cuotas? Es todo un concepto que quizá pase por la participación cívica, ciudadana, por la democracia incluso, ¿no? yo he visto, por ejemplo, presidentes de asambleas que van y vienen, suben y bajan y no pueden poner orden. Y me tocó ver un caso de una unidad habitacional de interés social que de veras llegaban y se iban, no podían poner orden. Y llegó una mujer y mis respetos, puso orden y puso al corriente a todo mundo. Entonces falta voluntad, falta interés en los condominios y sobre todo el imponerse, porque finalmente pues lo que acuerdan la asamblea es para todos, o sea, no hay nada de que pues yo no quiero y háganle como quieran, porque incluso una Bueno asamblea de sería, condominios, sí. digo, en un acuerdo de asamblea pueden incluso embargar un condominio por falta de cuotas. Oye, bueno sería el que las personas que piensan irse a vivir a un condominio, ya sea como inquilinos o como inversionistas al comprar un espacio, investigaran primero sobre el reglamento de el condominio para ver si están a acuerdo en lo que, donde se van a meter a vivir. Existe el reglamento con y lo firman a la hora de Pero la habrá notaría. quien lo lea y habrá quien no lo lea. Lo que pasa que antes de comprarlo, ellos investigan, oye, ¿quién vive ahí? ¿Quién es el mafioso? ¿Quién es el que esto? ¿Quién es el que el otro? ¿No? Ya a la hora de la firma de las escrituras, en la notaría pues, te dan a leer el reglamento y el notario tiene la obligación de exigir
una carta donde está al corriente el condominio, así como una constancia de no adeudo del agua y como una constancia de que el predial está al corriente. Entonces, todo eso, el notario tiene la obligación y lo hacen para que la persona que compre, pues compre sin adeudos. Previamente, pues ya investigó va a ser su vecino y preguntan la cuota y preguntan cómo va el mantenimiento. O sea, eso sí lo preguntan previamente, ¿no? Sí lo investigan. Y ya cuando compran, bueno, pues compran, ahora sí que a sabiendas de los beneficios o maleficios que tiene el propio condominio. Pero fíjate cómo se trata porque es una nueva forma de vida, ¿verdad? de vida, así es. Y fíjate cómo se transformó de hace 60, 70, 80 años la vida y la convivencia en familias, ahora, en donde pues sigue habiendo esa convivencia, finalmente encerrados cada quien en sus espacios y sin saber las necesidades ni las virtudes de sus vecinos, ¿no? Entonces es parte de lo que estamos viendo actualmente, mi estimado Jesús. Interesante, muy interesante, ¿no? Me remontaste a la época de las vecindades. Sí, caray, era bonito y Sí, se cuidaban daban los en unos a serio. los otros, sin duda. Sí, 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 sí. Y eran comadres, la comadre del 8, la Sí, comadre sí, del sí, 9. se formaban Era, verdaderas sí, comunidades, sin duda. eran comunidades. Así es, Muy bien, efectivamente. muy bien. Bueno, pues este fue el tema que tratamos el día de hoy, mi estimado Jesús Manuel. No, muy bien, muy interesante, muy interesante. Te agradezco mucho la Bueno. participación de la Bolsa Inmobiliaria Puebla. Así Aquí, es, mi estimado. Espacio de los periodistas. Hasta la próxima semana. Gracias, don Hugo. Buen día, que Buen tengan día. todos. Gracias.